Un héroe extranjero. Capítulo 8. Mallory abrió la puerta de la oficina de su antigua y ahora recuperada oficina. Tenía todos sus documentos al día, con lo que tendría que trabajar con un límite de 6 meses para poder completar la información que Estados Unidos necesitaba para deshacerse del héroe Yokahu y su influencia sobre los países que componían el resto de América. No se sorprendió cuando en su asiento se encontraba su colega y subdirector de su equipo negro de su institución, un inglés que tenía un odio masivo a los héroes, por no decir que el mundo en general. Era un hombre sumamente peligroso como su locura y estabilidad mental, lo que lo hacía el indicado para el trabajo que hacían, que hicieron y que volvería a hacer. Eran los que mantenía las correas de Bout a raya. Billy, pensé que vendrías el lunes. Mallory saludó, dejando su chaqueta en cuelgue de la puerta. Y yo pensé que te quedarías en Escocia, fumando marihuana y cogiendo prostitutas en nombre de América. Este le saludó entre una sonrisa, mientras sacaba un teléfono celular que tenía en su pantalla el icono de publicar en rojo. Mallory no pudo evitar suspirar con aprensión. Sabía que esto pasaría, él lo había advertido. Después de todo, así era Billy Butcher. Butcher levantó sus pies de la mesa y las puso en el suelo. Se acomodó en el asiento y dirigió su mirada seria hacia Mallory. ¿Qué demonios haces aquí? Butcher preguntó. Pidieron mi asistencia, no tuvieron opción. Lo que ha estado pasando en estos últimos días, provocado el arrepentimiento de los altos mandos que no debieron haberse dado esto, lo que hacemos. Mallory explicó, mientras arrojaba una carpeta hacia la mesa. Butcher no tuvo ningún interés. No necesito tu trasero senil en esto. Tienes 5 para que abandones este lugar. Reuniré a los chicos yo mismo, no necesito estúpidos traidores que se venden como tú. Butcher amenazó. Me temo que no tienes opción, muchacho. 1. El mundo está cambiando y las prioridades cambiaron. Lo que pasó en el pasado quedó en el pasado, no hay nada que hacer para remediar los problemas del ayer. 2. Mis nietos no volverán a la vida, al igual que tu esposa. No me afecta lo que quieras hacer con esa mierda que tienes en ese aparato, hijo. Nunca me asustaron tus amenazas y soy demasiado viejo para dejar que un niño malcriado quiera joder conmigo. 4. La situación cambió de una manera que el país ya no puede controlar con acciones convencionales o extraconvencionales. Yokahu venció a la nación y se salió con la suya, incluso hirió de muerte a Homelander. Ante la mención de estas palabras, Butcher dejó su conteo de lado. Observó con detenimiento a Mallory, levantando su pulgar de la pantalla del teléfono por el momento. ¿Cuándo pasó eso? Butcher estaba curioso con respecto a esto, ya que era la primera vez que escuchaba que Homelander, el súper más fuerte, había sido herido de gravedad. Todo está en la carpeta. Mallory dijo mientras sacaba su teléfono. Butcher dejó su teléfono de lado mientras tomaba la carpeta. Allí, se encontraba un expediente en el que se encontraba el nombre del héroe extranjero junto con sus antecedentes más destacables en estos últimos 5 años. Butcher odiaba a los superhéroes en su totalidad. Pero no solo los superhéroes, sino que odiaba a todos los superhumanos por igual. Pero después de Homelander, su odio por Yokahu era tal que le hacía sentir una sensación de abandono y miedo primordial. Ni siquiera Homelander le hizo sentir eso. Butcher creía que ese héroe era todo lo que estaba mal en este mundo. Era la representación de la hipocresía humana. Desde salvar personas desaparecidas, erradicar carteles y rescatar zonas devastadas por desastres naturales, Yokahu era lo que se supone que Homelander debió hacer desde que había aparecido. Yokahu era lo que se supone que era el heroísmo. Y a Butcher no le gustó. Tampoco se sabía absolutamente nada de Yokahu, lo que incentivaba al fanatismo de las personas que creían que se trataba de algún ser superior. Sin embargo, de todo lo que había visto, dentro de la carpeta se encontraba una tableta digital con un video que mostraba la pelea de Homelander y Yokahu. Él, como el maldito héroe de Yokahu, lanzaba jabalinas de relámpagos como si se tratara de un dios griego, mientras Homelander lanzaba rayos de sus ojos. Él, como la tierra temblaba y se partía por no soportar la potencia que ambos héroes representaban. Fue diabólico, fue inconcebible. No pudo evitar sentir un odio visceral hacia los dos seres que estaban completamente fuera de su alcance, fuera de sus manos, que ansiaba torturarlos, en nombre de Becky, su esposa. Sin embargo, sus ojos mostraron una incredulidad silenciosa cuando Yokahu había liberado un poder explosivo tan poderoso que fue como si una bomba nuclear se hubiera detonado entre ellos. Y todo en la cara de Homelander. A pesar de su odio, a pesar de negarse a la naturaleza de Yokahu, Butcher no pudo evitar reírse por cómo Homelander había salido huyendo de la lucha.
Ja, joder. Le explotó un estallido nuclear justamente en la cara de ese puto de Vengador. Al menos sabemos que ese brasileño volador sí tiene pelotas. Butcher dejó de lado la carpeta. De hecho, Yokahu es de origen mexicano. Mallory corrigió. Me importa una mierda, Butcher le contestó. Esta vez no se trata de mantener a raya a este hombre. Haremos lo que tanto querías durante tanto tiempo. Necesitamos eliminar este objetivo permanentemente. Mallory dijo, mientras negaba con la cabeza. Será casi imposible, Butcher dijo, mientras su sonrisa traicionaba sus palabras. Por fin, después de tanto tiempo, haría lo que debió hacerse desde el principio. No creo que eso te haya detenido antes. Mallory dijo con una sonrisa, mientras se acercaba a Butcher. Ahora levanta tu trasero de mi asiento. Pidió. Jódete, Mallory. Le respondió, levantándose del asiento del viejo y dirigiéndose hacia la salida de la oficina. Después de todo, era momento de reunir a los chicos. Y hasta que terminen esta misión, tendría que posponer el asesinato del anciano. Había pasado un mes desde lo ocurrido con las tensiones entre los Estados Unidos y el héroe Yokahu. Mientras Yokahu se encontraba viajando por el mundo ayudando al mundo, un nuevo héroe se encontraba rondando los barrios de las ciudades más populares de México. Un héroe oscuro que había causado una gran controversia en el país por el modo superandi que actuaba. En solo un mes, de todos los héroes que tenían operando a través del país, solo el nuevo héroe había logrado provocar el miedo colectivo del bajo mundo de México casi al mismo nivel que Yokahu, como también había empezado a generar miedo entre la población civil. Según las autoridades y las pocas filmaciones que lograron captar la apariencia del nuevo héroe oscuro que tenía el superandi de un vigilante nocturno, el héroe llamado Imix, parecía ser algún tipo de superhombre mejorado. O al menos, eso aparentaba. Era capaz de ejercer una fuerza inmensa que permitía arrastrar un auto, con la cual rompía los huesos de sus víctimas. Una velocidad que le permitía superar la reacción humana con suma facilidad, con la cual poder escabullirse en la sombra. Y también parecía tener una visión que le hacía ver desde grandes distancias como también en la noche, además de poseer una capa con la cual planear, poseía artilugios que utilizaba para cortar a sus enemigos, electrocutar e incluso hackear. A diferencia de Yokahu, era un héroe que no había hecho algún esfuerzo de comunicarse con los medios, o siquiera la Agencia Federal de Asuntos Internacionales. Era un ser curioso que imponía miedo, era intriga, era un ser oscuro, y todos querían la primicia nueva que estaba haciendo tendencia en México. Obviamente, Yokahu era una entidad insuperable, pero Imix era una noticia refrescante que tenía a las autoridades nerviosas. No querían a una entidad como Imix en las calles, haciendo tanto daño en su manera de operar. Era completamente diferente a Yokahu, a quien solo le bastaba electrocutar a las personas para sacarla de servicio. Imix se mantenía encima de un edificio, observando un dispositivo que había hackeado la señal de radio de las autoridades. Su sombra oscura se mantenía en la orilla de uno de los tantos edificios de la zona en el que se encontraba. Las cosas no tardarían en ponerse adecuadas para su actuación. A todas las autoridades del sector Polanco. Tenemos 10-0 en el sector de Polaco, se necesita apoyo por parte del agente Sánchez. Imix dejó de lado la llamada de las autoridades, y buscó en el dispositivo la dirección más rápida de estar en el lugar. Una línea digital se trazó en el visor de su casco oscuro, y de inmediato se puso manos a la obra. Su capa se levantó ligeramente cuando se había lanzado al vacío del edificio, dejando ver que su cuerpo estaba rodeado en un exoesqueleto con placas ligeras de armadura oscura. Usando su brazo derecho, sacó de su bolsillo un gancho que había disparado hacia un edificio, empezando a columpiarse con fuerza. Cayó seguro en uno de los edificios más bajos con la reducción de velocidad de caída que le proporcionaba su capa. Corrió el doble de rápido con su armadura, mientras se acercaba con el pasar de los minutos hacia el sector que habían llamado. Fue de inmediato la aparición de un auto casi fuera de control por parte de algún idiota civil. Una camionera. 3 patrullas corrían detrás de la camioneta, zigzagueando para evitar ser arrollado, dejando un montón de daño y descontrol en la autopista en la que se habían dirigido. Imix apretó los dientes con seriedad, y de inmediato se lanzó de un edificio comercial hacia la autopista. Sin embargo, antes de caer hacia el asfalto, una pequeña aeronave oscura que expulsaba humo oscuro había salido de la oscuridad, interceptándolo de su caída. Los oficiales como también los transeúntes y los conductores se sorprendieron por la aparición de la niebla voladora. Eso les hizo sentir temor al saber que Imix había vuelto a imponer su presencia.
Imix entró en la aeronave y aceleró hacia la camioneta fuera de control. Por más que ésta trató de perderlo, no pudo hacerlo. Entonces Imix cayó encima de la camioneta, golpeando el techo metálico. Las plantas de los pies de Imix se volvieron magnéticas, fijándose al metal. Caminó paso a paso, en contra de la aceleración hacia la parte delantera de la camioneta. Entonces, sacando un arma extraño, disparó hacia el capot, el disparo lo atravesó y golpeó la máquina, provocando una pequeña explosión. Pero la camioneta no perdió el control mientras perdía la velocidad. Al final, la camioneta se detuvo. Imix salió de encima, y tomó la puerta delantera y la arrancó con fuerza con la ayuda de su exoesqueleto. ¡Maldito monstruo! El conductor gritó, mientras disparaba a quemarropa con su arma. Imix se hizo a un lado, ágilmente, evadiendo los disparos. Habiendo cesado, de inmediato ingresó y tomó al hombre de la mano, rompiendo su mano. Quitó su cinturón y sacó al hombre del cuello. No me hagas daño, rogó. Silencio. La voz distorsionada de Imix fue fulminante, dejando al hombre paralizado. Desviando la mirada del aterrorizado hombre, observó detrás de la camioneta, dos firmas de calor que se encontraban retorciéndose detrás. ¿Qué has hecho?, preguntó. No fue mi culpa, yo solo soy el que conduce, lo juro. El hombre palideció. Imix no perdió el tiempo, y golpeó el rostro del hombre, dejándolo inconsciente. Lo tiró al suelo y se dirigió hacia la parte trasera de la camioneta. Arrancó la puerta y observó sorprendido el rehén que había dentro. Amarrada y amordazada, se encontraba una mujer despeinada, vestida de un traje de expandes verde. Despojada de sus guantes, el exoesqueleto de mejora de movimiento, y sus característico cinturón de artilugios. Incluso le faltaba el antifaz. Se trataba de una de las heroínas más populares, la Asociación de Héroes, Miss Audaz. Tenía una gran capacidad de reacción, además de tener un exoesqueleto que mejoraba en un 20% su destreza física, además de redirigir cualquier peso hacia el suelo a través de su exoesqueleto. En México, podrías obtener un exoesqueleto con suma facilidad de tener los recursos adecuados. Que hicieras con esta tecnología ya serían otras cuestiones. Que estuviera fuertemente restringida no significa que no circularan al menos en su propio país, o cualquier país que lo desee bajo severas restricciones. Miss Audaz. Imix dijo, su voz distorsionada, había alterado a la mujer. No me hagas daño, la mujer gritó mientras dirigía sus ojos hacia Imix. Al verlo detenidamente, se trató de arrastrar hacia el héroe oscuro. Imix, eres tú. Por favor, ayúdame. A la mujer no le importó quién fuera en realidad este hombre. No quería terminar en esa camioneta. Bien. Imix asintió, mientras la tomaba con facilidad. Al tenerla en sus brazos, su aeronave bajó suavemente hacia su lugar. Dando un super salto, había entrado y de inmediato salieron del lugar en el que se encontraba. La otra mujer había permanecido en el lugar tras ver que solo era una civil. La policía podría ocuparse. Los oficiales solo vieron con completa preocupación el cómo Imix secuestraba nuevamente a otra persona para dejarla quién sabe dónde. Imix no esperó a las autoridades esperaron a Imix. Así fueron las cosas con este hombre oscuro. Mientras Imix se involucraba inconscientemente con la Asociación de Héroes, Daniel se encontraba sentado en su casa, observando los planos de la nave que estaban por construir a mediados de julio. El motor era el principal problema de todos, pues utilizarían una tecnología que no requirieran combustible convencional, sino que motores de propulsión nuclear. Sentado en su casa, pensaba en la mejor de las acciones a tomar con los diseños que había formulado. Sí, tómola de reacción mega, podría generar una fuerza propulsora poderosa de elevación, y no perdería fuerza. Pero carecería de un sistema que gradúe la potencia. Pero si tómola de potencial reactiva, podría generar múltiples marchas de fuerza repulsora, pero tendría menos potencia de arranque, aunque sin más capacidad de aceleración. Se decía, mientras miraba los planos. Entre ellos, un pequeño dispositivo de memoria USB se encontraba en su mesa. Se trataba de los mensajes encriptados de inteligencia china. Hace un mes que planearon secuestrarlo o algo por el estilo, solo que no esperaron a que hubiera cambiado múltiples actividades a realizar. Sin embargo, le sorprendía que hubieran logrado dar con su agenda, lo que implica que se trataba de ese inversionista espía. Yanis, ¿has visto si hay otros mensajes en la frecuencia encriptada? Daniel preguntó. No, me temo. Abandonaron la frecuencia desde hace más de un mes. No he encontrado otras transmisiones encriptadas hasta el día de hoy. Al menos no de China, señor.
dijo, mientras Daniel solo negaba con tranquilidad. Entiendo. Por favor, continuemos con la simulación. La mejor estructura para la nave espacial que tenemos que en nuestra responsabilidad. Daniel pidió. A la orden, señor. Janice dijo, pero antes de continuar, un apagón se había apoderado de la habitación en el que se encontraba. Daniel encontró eso curioso, ya que había sentido la onda electromagnética que se expandía con fuerza. Janice, restablece la energía. Daniel pidió. Janice. Sin embargo, la voz de su IA no respondía. Todo estaba apagado. ¡Qué extraño! Daniel dijo para sí mismo, mientras salía de su habitación. Caminó por la oscuridad con completa normalidad, pudiendo ver el espectro electromagnético con completa normalidad. Expandió sus sentidos psíquicos, y se dio la sorpresa de que unas presencias, 10 en total, caminaban por el interior de su casa. No se preocupó en lo más mínimo por el simple hecho de que su madre no se encontraba en este lugar. Estaba viajando en Europa en alguna fiesta con una de sus amigas que habían entrado a una especie de club que le gustaban la espiritualidad. Daniel avanzó hacia la sala de su casa, encontrándose con los intrusos que se encontraban asegurando el perímetro. Ni siquiera se había mostrado bien, y de inmediato un montón de armas habían apuntado sus luces de puntero hacia su pecho. No te muevas, o morirás en un instante. La voz en español atrofiado por parte de uno de los agentes fue clara para Daniel. Ah,